Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para indicarte lo que conviene hacer, prefiero apelar a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión, que antes era tan inútil para ti, y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esa prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que los recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para ti, cuanto más para mí, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor, alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: Vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos esta reflexión, meditación y profundización de la palabra de Dios después de haberla escuchado. Pero antes de eso, conozcamos también un poco de historia de nuestra iglesia, sobre todo cuando la santidad de Dios se ha plasmado en personas que han recibido su llamado. Uno de ellos fue San Josafat, obispo y mártir. Él se llamaba Juan
Kuntsevich nació en Ucrania hacia el año 1580 y se hizo monje basiliano en el monasterio de la Santísima Trinidad de Vilna. Después fue ordenado sacerdote y al mismo tiempo elegido archimandrita con el nombre de Josafat, siendo coadjutor del arzobispo de Polotsk, a quien después sucedió en el gobierno de la diócesis. Algo que destacamos de San Josafat es que trabajó admirablemente por la unidad de la Iglesia. Sin embargo, contra él se desataron una cantidad de calumnias y hostilidades y fue asesinado terriblemente el año 1623. Dentro de este contexto del mártir San Josafat, seguimos leyendo la palabra de Dios y en el hilo conductor del texto del Evangelio del domingo anterior, la parábola de las 10 doncellas, primero que todo nos hallamos hoy con que San Pablo escribe a Filemón. Pero al escribirle a Filemón, le presenta a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo que acompañó a Pablo y después lo defiende frente a su dueño llamado Filemón. Y lo presenta como un hijo querido. Seguramente el esclavo le sirvió, le fue fiel y se dejó ganar el cariño de Pablo. Y Pablo por eso es que lo devuelve a su dueño, pero de una manera más amable y comprensiva, para que Filemón despierte unos sentimientos de fe y de esta manera tenga gestos de caridad evangélica. Pablo presenta 3 valores que me parecen muy importantes que tengamos en cuenta en este llamamiento que le hace a Filemón con respecto a su esclavo. Un primer valor es la caridad. Para un cristiano no solo es una meta, sino también una acción permanente y que ayuda a mejorar las relaciones sociales. Un segundo valor es la libertad, pero una libertad que Cristo nos ha regalado y que a nadie le está permitido negar o reducírsela o menguar a otros. Y un tercer valor que prácticamente es como esa conjunción entre caridad y libertad que se conjuga con la verdad. La verdad como valor es una condición muy necesaria en las relaciones sociales para tener una verdadera convivencia. Por ello, desde estos valores veamos la perspectiva del Evangelio que hoy nos relata el evangelista Lucas en el capítulo 17. Ante todo, Jesús no ha venido a satisfacer la curiosidad humana sobre el reino de los cielos, el reino de Dios y concretamente hoy lo que llamamos el fin del mundo. En primer lugar, Jesús responde de un modo negativo ante la pregunta precisamente sobre la llegada del reino de Dios. Jesús dice claramente, no vendrá de manera espectacular. En este caso, Jesús reafirma que Dios no es de espectáculos ni protagonismos, como muchas veces estamos acostumbrados los seres humanos a conciertos, partidos de fútbol, eventos deportivos, eventos también políticos, eventos culturales, etcétera, donde nos gusta mucho el espectáculo. Y eso no está ni en la óptica ni en el lenguaje de Dios. Por eso no viene a satisfacer nuestras curiosidades, sino que quiere educarnos en el discernimiento de las situaciones o personas que podrían dormir nuestra atención y desviar precisamente la fe. De ahí que Jesús recomienda cuidado. Algunos van a decir que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y de paso nos recomienda no se vayan detrás de ellos.
Hoy en día encontramos muchas personas que se dejan embolatar su fe, se dejan confundir fácilmente, citando inclusive textos bíblicos y todo referente al fin del mundo, impregnando de un terrorismo religioso, de un terrorismo también psicológico e inestable, mostrando a Dios como un Dios castigador si no tenemos una moral de actitudes. Y pues eso es peligrosísimo. De igual forma, además de este primer toque a las personas, después terminan siendo conducidas a cultos, a centros en los que allí se sigue cocinando esta desviación de la fe y muchas veces en contra de la iglesia. Hemos visto testimonios en la historia de personas que inclusive han dejado sus pertenencias, sus ciudades, por ir a un encuentro falso del Señor en el fin del mundo y terminando defraudados, engañados y en el peor de los casos, hoy vemos tantas personas que no queriendo ni siquiera tampoco seguir la verdad de Dios en la iglesia, entonces terminan renunciando a la misma fe. Por eso, ¿quién es propiamente el que te puede orientar a ti y que de verdad tiene la verdad, la caridad y la libertad que nos presentaba San Pablo en la primera lectura? Aquella persona que acepta ir con Jesús hasta Jerusalén para compartir con Él la Pascua. Es aquella persona que acepta con tanto amor pasar el misterio de la cruz y aceptar precisamente la resurrección. Cuando se vive este misterio, entonces la lámpara de la vida se enciende. Una luz se enciende y el aceitico va alimentando esa luz. Así nosotros vamos creciendo y vamos discerniendo los signos de los tiempos, que significan la presencia de Dios en medio de nosotros. Que el Señor Dios te bendiga abundantemente, te conceda salud, paz, alegría y una fe firme en Él y en su iglesia. Y yo te bendigo abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.